Hola mis hermanos y hermanas, bienvenidos a la lección de hoy que estudiaremos las secciones de la 71 al 75 de Doctrinas y Convenios. Soy Lolo y voy a ser vuestro anfitrión en el estudio que vamos a iniciar. El tema principal de la lección de hoy es: no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Bien, como bien sabéis, si sois seguidores míos, a mí me gusta siempre empezar con los antecedentes históricos. Y así, en 1830 se recibe Doctrinas y Convenios 74. En octubre de 1831, el periódico Ohio Star comienza a publicar 9 cartas del apóstata Ezra Abbott en las que critica a la Iglesia y a sus líderes. El 1 de noviembre de 1831, una conferencia de la Iglesia aprueba una resolución de publicar las revelaciones de José Smith como el libro de mandamientos. El 1 de diciembre de 1831 se recibe Doctrinas y Convenios 71. El 4 de diciembre de 1831 se recibe Doctrinas y Convenios 72. El 10 de enero de 1933 se recibe Doctrinas y Convenios 73. Y el 25 de enero de 1832 se recibe Doctrinas y Convenios 75. Bien, el himno que se me vino a la memoria al preparar esta lección, la lección de hoy es: que es la verdad, joya es de valor. Bien, vamos a ponernos serios y vamos a empezar con la lección. ¿Nos hemos sentido temorosos o nerviosos por defender nuestras creencias en alguna ocasión? Por supuesto que en mi caso es un sí rotundo. Muchas veces a causa de la inexperiencia, inseguridad, falta de confianza en uno mismo, temor a equivocarnos, etcétera, o no nos sentimos capacitados, o quizás porque somos nuevos conversos, causa que tengamos temor o nerviosismo ante el hecho de tener que defender nuestras creencias. Un buen consejo que se nos dio a todos los miembros de la Iglesia, y en especial cuando ante nuestra puerta se presenten personas pertenecientes a otras religiones, es evitar la contención y usar la mejor arma que todos tenemos: nuestro testimonio. Sí, lo mejor que podemos hacer y que debemos hacer es, ante personas que no pertenecen a nuestra Iglesia, la única y verdadera arma para usar es dar nuestro testimonio. También se nos dice que cuando los demás critican la Iglesia, podemos responder compartiendo verdades de las Escrituras y siguiendo la guía del Espíritu. Yo he tenido varias veces que hablar con personas que pertenecientes a otras religiones, y el consejo que se nos dio de evitar la contención, y lo único que debemos hacer es testificar, considero que es lo mejor que podemos hacer. La experiencia me ha enseñado que, al igual que nosotros tenemos arraigados nuestras creencias, otras personas les puede pasar lo mismo. Creen ciegamente en lo que dice su religión, su iglesia. Entonces van a defenderlo con capa y espada. Y entonces lo único que llegaríamos es a contender, a luchar, a intentar imponer, en cierta forma, entre comillas, nuestras creencias y nuestras ideas. Y ellos van a hacer lo mismo. Entonces, no es bueno, porque al único que podemos llegar es a una discusión que carece, digamos, de una armonía en sí. Así que nosotros, que cuando llegue ese momento, lo que mejor que podemos hacer es dar nuestro testimonio y se acabó. El líder Robert de Ales dijo al respecto de lo que estamos hablando: a responder a los demás, cada circunstancia será diferente. Afortunadamente, el Señor conoce el corazón de nuestros acusadores y cómo podemos responderles de la manera más eficaz. A medida que los verdaderos discípulos buscan la guía del Espíritu, reciben inspiración específica para cada situación. Y en cada situación, los verdaderos discípulos responden de un modo que invita al Espíritu del Señor.
prosiguiendo con la lección. Debido a que el Señor llamó al obispo Patrick a trasladarse a Missouri, los santos de Ohio se quedaron sin obispo. Cuando Newell K. Whitney fue llamado a prestar servicio como el segundo obispo de la iglesia, sus deberes fueron un poco diferentes de los que tienen los obispos en la actualidad. Por ejemplo, el obispo Whitney supervisó la consagración de propiedades y el permiso para establecerse en Missouri, en la tierra de Sion. Posiblemente notemos que guardan relación con lo que los obispos hacen en la actualidad, por lo menos en el espíritu, sino en los aspectos específicos de sus deberes. Recordemos, dado que lo vimos en una lección anterior, que en los primeros días de la Iglesia una mayordomía se refería a fondos, tierras o responsabilidades dadas a los santos que vivían la ley de consagración. Dios requería que los santos dieran cuenta, es decir, un informe en cuanto a sus mayordomías asignadas. Quisiera traer al conocimiento de todos vosotros, mis hermanos y hermanas, lo que el elder Oswald F. Whitney, que vivió de 1855 a 1831, del Quórum de los 12 Apóstoles, relató sobre cómo se sintió su abuelo Newell K. Whitney cuando fue llamado como obispo. Él dijo: la idea de asumir esa importante responsabilidad, el oficio de obispo, era casi más de lo que podía soportar. Él dudaba de su actitud y se consideraba incapaz de cumplir con la extensa y santa comisión. En su desconcierto recurrió al profeta: hermano José, yo no me veo como obispo. Sin embargo, si usted dice que es la voluntad del Señor, trataré. No tiene por qué creer en mi palabra solamente, le contestó el profeta con bondad. Vaya y pregúntele usted mismo al Padre. Newell decidió hacer lo que el profeta le había aconsejado. Su humilde y sincera oración fue contestada. En el silencio de la noche y la soledad de su aposento, escuchó una voz de los cielos que decía: tu fortaleza radica en mí. Las palabras eran pocas y sencillas, mas para él contenían un universo de significado. Las dudas se habían disipado con el rocío ante el alba. De inmediato buscó al profeta y le dijo que estaba satisfecho y dispuesto a aceptar el oficio al cual se le había llamado. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó: siento un profundo aprecio por nuestros obispos. Me siento hondamente agradecido por la revelación del Todopoderoso por la cual este oficio se creó y funciona. Esperamos que sea el sumo sacerdote, presidente del barrio, consejero de la gente, defensor y auxiliador de los que tengan problemas, consolador de los que tengan pesares, abastecedor de los necesitados. Esperamos que sean el guardián y el protector de la doctrina que se enseñe en su barrio, de la calidad de la enseñanza que se imparta, de que se llenen los diversos oficios que sean necesarios. Ustedes deben encargarse de que nadie pase hambre, de que nadie carezca de ropa o de techo. Deben estar al tanto de las circunstancias de todas las personas a las que presiden. Deben ser un consuelo y una guía para su gente. Su puerta debe estar siempre abierta para ayudar a los que pidan auxilio. Deben ser fuertes para ayudar a las personas a llevar sus cargas. Deben mostrar amor aún a los que hagan mal. Bien, ahora ya vamos a continuar con la sección 73. La sección 73 de Doctrinas y Convenios se puede resumir de la siguiente manera: el Señor mandó a los élderes continuar predicando el Evangelio en la región de Kirtland hasta la siguiente conferencia de la Iglesia. También mandó a José Smith y a Sidney Rigdon reanudar la traducción de la Biblia y continuar hasta que la terminaran. Si hemos estado atentos a los antecedentes históricos, nos hemos tenido que dar cuenta que la sección 74 se recibió mucho antes que las demás secciones que estamos estudiando hoy. ¿A qué fue debido este fuera de control cronológico? Esto ocurrió debido a que los editores de ediciones anteriores de Doctrinas y Convenios creían que la revelación que está registrada en esta sección se dio en 1832. Sin embargo, la evidencia demuestra que se recibió en Nueva York en 1830, antes que el profeta se mudara a Ohio.
Esta sección, diciéndolo de una manera resumida, es una explicación de 1 Corintios 7:14, un pasaje que se utilizaba en la época de José Smith para justificar el bautismo de los niños pequeños. Veamos qué nos dice el versículo 7 de esta sección 74 en cuanto al bautismo de los niños pequeños. Veámoslo pues. Dice: mas los niños pequeños son santos porque son santificados por la expiación de Jesucristo, y esto es lo que significan las Escrituras. Sigue refiriéndose a 1 Corintios 7:14. En respuesta al mandato de ir por el mundo a predicar el Evangelio, que lo cual lo vimos en Doctrinas y Convenios 68:8, muchos líderes fieles buscaron información adicional sobre la forma en que el Señor deseaba que cumplieran con ese mandato. ¿Qué palabras describen sus sentimientos en cuanto a compartir el Evangelio con los demás? Tal vez emoción, preocupación, incomodidad, deseo, tal vez temor, nos sentimos renuentes, pero siempre dispuestos. En la sección 75, que es la que vamos a analizar ahora, el Señor nos comunica que si somos fieles en proclamar el Evangelio, el Señor nos bendecirá con honor, gloria y vida eterna. Si somos fieles en proclamar el Evangelio, el Señor estará con nosotros. Veamos cómo se refuerza esto en el versículo 11, el cual dice, leámoslo, versículo 11, orando siempre para no desmayar, y si hacen esto, estaré con ellos hasta el fin. Y el versículo 27 de esta misma sección 75 nos dicen, pidan y recibirán, llamen y les será abiertos, y les será revelado de lo alto, sí, por el Consolador, a dónde han de ir. Sobre lo que estamos tratando ahora, el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles dijo, les prometo que cuando oren para saber con quién hablar, les vendrán nombres y rostros solamente, y se les darán las palabras que tendrán que decir justo en el momento en que las necesiten. Se les presentarán oportunidades. La fe superará la duda y el Señor los bendecirá con sus propios milagros. Tal vez, y solo tal vez, el conocer las instrucciones del Señor que dio a varios élderes sobre cómo compartir el Evangelio, los podía inspirar a compartir el Evangelio con más diligencia. Pero no debemos hacerlo de cualquier forma o manera, sino que el Señor nos dice y manda que al hacerlo, al compartir su Evangelio, lo hagamos obrando con su poder. Hasta aquí sería la lección de hoy. Yo les testifico y quiero confesarles que de todas las lecciones que he preparado, y esta es la número 9, como les digo, de todas las lecciones que he preparado, les confieso que esta ha sido de momento la más difícil de preparar. Ha habido dificultades incluso al preparar este vídeo. No me preguntéis por qué. Quizás porque el enemigo acecha o porque es algo tan importante que el enemigo no quiere que lo sepáis. Sea como sea, esta lección es importante. Primero porque nos habla de los deberes del obispo, pero también nos habla del bautismo de los niños y de la manera que debemos orar. Al igual que de la manera que debemos hacer las cosas, que es obrando con su poder y con el poder del Señor. Yo os testifico que es verdad. Yo os testifico que los niños, al nacer, son inocentes. Y algo importante, en el Antiguo Testamento, creo recordar que también se nos dice que los niños son inocentes y que no son culpables de los pecados y de los padres. Y es verdad,
Es decir, hasta que un niño no tiene uso de razón, no, no conoce lo que es el bien y el mal. Es decir, un niño pequeño que muchas veces imita lo que hace el padre. Es decir, vemos a muchos niños de 4 o 5 años que si la madre está limpiando, ellos se ponen a limpiar. Están imitando. Igual que vemos a niños mal hablados que dicen palabrotas, pero es porque lo oyen a sus mayores, bien sea sus padres o otras personas. Cuando un niño tiene 7 o 8 años que es consciente y ya sabe diferenciar el bien del mal, es cuando cometen pecados. Y es cuando en nuestra iglesia se les bautiza. Y es lo que el Señor quiere que comunicarnos. Que el bautismo de los niños es cuando ellos son conscientes y comprenden y diferencian el bien del mal y cuando retienen las enseñanzas de una manera correcta. Yo os testifico que estamos en la iglesia verdadera, que el libro de Mormón es verdadero y que debemos esforzarnos tanto para cumplir con las cosas que se nos manda como por hacer lo posible para salvar y realizar la obra vicaria por aquellos que están al otro lado del velo. Mis hermanos y hermanas, recordar, si no se salvan los que están al otro lado del velo, nosotros no nos vamos a salvar. Reforcemos, pues, nuestro esfuerzo por la obra genealógica de nuestros antepasados. Y de nuevo, y una ocasión más, digo, porque creo que ya lo he dicho anteriormente, cuando hemos terminado o no podemos proseguir con nuestra genealogía, está la indexación. Es importante, porque quizá eso ayude a otros, como también nos puede ayudar a nosotros, porque otros hacen indexación. Esta es la lección de hoy, la cual quiero que recordemos, quiero que recordéis y de que la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, espero vuestros comentarios y espero vuestras palabras. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta pronto.